banda! ¿Qué tal, mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes, el podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos, de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. ¿Sabes qué? Sobre la introducción, el crédito ya lo había dicho antes, es de mi querido Vasqui. La otra vez salimos en un show de esos que dicen, los top 15, no sé qué, y ya he visto que en varios lugares esta es la misma descripción que nos ponen. O sea, ya ponen no escriben, eso, sí. Ya no escriben otra, usan exactamente la misma que escriben. Muy bien, nuestra descripción herejes es eso, lo que decimos nosotros. Ya no dicen, no, es que eso, ya dicen, güey, ¿para qué explicamos? Qué hueva. En realidad nadie va a ver esto ni lo va a leer. Ya, pon lo mismo que ellos dijeron. Yo creo que un día tendríamos que probar a hacer un programa mostrando fotos de, no sé, de Patreons en pelotas, sin contexto. Les pedimos que manden fotos. ¿De quién y por qué de Nacho? Nacho ni siquiera es Patreon. Ya no es Patreon, maldito sea. Hacete Patreon, Nacho. No, ya se fue. Y Lázaro se subió y se bajó. Fotos desnudas de Lázaro sería una gran cosa. Pero bueno, no importa, no nos distraigamos con esto. Es verdad, tenés razón, la descripción de herejes es lo que decimos al principio. Totalmente. Sí. Bueno, está bonito, pero muchas gracias, Vasqui, por escribir eso. ¿Cómo estás, amigo personal Alejandro Vázquez Espilicueta, el Vasco? Estoy muy bien. Quiero decir que la presentación que ustedes tenían en la primera temporada me encantaba. Alguna vez lo dije, pero me parecía buenísima. Era bonita. La que leían ustedes en off. Lo que pasa es que cuando cambiamos era como otro perfil y bueno, cambiamos la presentación, pero la primera también era muy buena. No sé quién de los tres la escribió, pero era muy buena. Cambiaron muchas cosas. Algunas se siguen haciendo igual de mal, pregúntale al contador. Pero aquí seguimos. No. ¿No pasa? Se fue. No puede seguir después de eso. No puede seguir. Herejes, el programa que paga más de impuestos que lo que gana. Suscríbanse a Patreons, amigos, por favor, que estamos muy mal. Bueno, yo quiero decir que el programa de hoy, el episodio de hoy, vieron que hay una cosa que se dice de desgracias con suerte. El episodio de hoy nace de 2 desgracias con suerte. O sea, 2 desgracias que traen suerte. Una, que se murió el forro de Ratzinger. Esa sería la primera desgracia que trae la suerte y que nos permite hacer el episodio. La otra es que Bobby le haya dado mal la fecha a un invitado y entonces no hayamos podido grabar el episodio que íbamos a grabar el día de hoy. Yo sigo defendiéndome que esto sucedió porque no me toman en serio. Se lo diste mal. No se me toma en serio. Bobby le dio mal la fecha a un invitado y entonces no pudimos grabar con el invitado y tuvimos que salir a buscar un tema. Sigamos con el Snoop Dogg de esta West Coast llamada Herejes, el podcast. ¿Qué pedo? ¿Cómo están? ¿Tema de mierda otra vez? No por rapero, no por cualquier otra cosa que puedan la gente saber de Snoop Dogg. Que puede que es muy profesional, es muy creativo, le gustan un poco las drogas, las mujeres. Sacó un rap para niños, ¿vieron eso? No. Sí, vi. Sacó un rap para niños. Está cagado, la verdad. Oigan, qué chingón tema el de hoy, güey. La neta es que no les había dicho por teléfono. Porque el Corsario nos habla por teléfono. Sí, porque no a veces ya no me contestan, pero sí les hablo. El tema me tiene emocionado, güey, porque se está no sé, padre como que se haya muerto. Además que está padre que no, bueno, sí, también, pero todo lo que gira alrededor de Ratzinger está bien interesante y abarca un chingo de figuras que probablemente vamos a hablar por encimita, pero que también hemos hablado mucho de ellas, como el Papa Francisco y su silencio cuando fue acusado Ratzinger. Eso está interesante. Y todo el tiempo que estuvo en la doctrina de la fe, ¿no? Y quién estaba de papa en ese momento. No, y todo lo que pasa. Te vas a sorprender de muchas cosas. Qué bueno. A eso vengo. A quedarme callado todo el episodio y escuchar. No, por favor, no. Por favor, no lo hagan. No lo hagan, que va a ser un monólogo. Ya tenemos en un rato a los Patreons, así que arranquemos, si les parece. Sí, venga. Bueno, venga. Bueno, vamos a hablar entonces de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI. O Lord Palpatine, como dijo Bobby, como quieran decirle, cualquiera de las tres aplica. El hombre que fue más años papa emérito, es decir, ex papa que seguía estando vivo, que papa.
Un récord insólito. El tipo fue más años jubilado que trabajador activo. Pues es de los pocos expapas, ¿no? Sí. Expapas vivos, perdón. Hubo un caso, sí, en realidad expapa vivo ahora no hay ninguno porque se murió, pero que haya mantenido el cargo de papa emérito, el anterior había sido en el 1400. O sea, pasaron 700 años sin que no renunciara un papa. Pero para eso falta mucho. Vamos a empezar por el principio, como corresponde, y para eso les traje una cita de un artículo del 22 de abril del 2022 de un Sky Media. El autor es Daniel Sharp y el tipo no lo quería a Ratzinger, y el artículo se llama Un obituario antes del hecho. O sea, el tipo no podía esperar a que Ratzinger se muriera y le escribió un obituario en el que contaba muchas salvajadas sobre Ratzinger. Entonces tomé una cita como para que tomemos dimensión del personaje del que estamos hablando. Y dice: cuando el Papa emérito Benedicto XVI, ex cardenal Joseph Ratzinger, abordó el avión en el aeropuerto de Ciampino, Roma, se preguntó si sería recibido por policías alemanes de rostro severo cuando aterrizase en Múnich. Desde que renunció a su trabajo como representante de Dios en la tierra, se había instalado en la seguridad del Vaticano, protegido de las amenazas de juicios y cargos penales por permitir, durante décadas, la violación de niños por parte de sacerdotes católicos. Sin embargo, su hermano en Ratisbona estaba enfermo y estaba dispuesto, Ratzinger, a correr el riesgo de dejar la seguridad para visitarlo. De todos modos, ¿quién se atrevería a ponerle las manos encima a un ex jefe de Estado, y mucho menos a uno que había sido elegido personalmente por el creador del universo para liderar a los 1.000 millones de fieles católicos del mundo? La arrogancia de Benedicto resultaría justificada. Por supuesto, no fue arrestado. Por supuesto, visitó a su hermano en paz y volvió al Vaticano sin ser molestado. Después de todo, no había hecho nada malo, simplemente había protegido la santidad de la Iglesia Universal durante su mandato como jefe de la Congregación de la Doctrina de la Fe, anteriormente la Inquisición, y como Papa. Creo que esa cita define muy bien al personaje del que vamos a hablar, pero no le da todos los matices que tiene, y es un personaje tan rico no solo porque vivió muchísimos años, sino por el periodo de la historia que recorrió, el lugar en el que le tocó estar y las decisiones que tomó. Muchas de ellas contradictorias. Entonces, para empezar, les voy a contar un poquito sobre su infancia. Joseph Alúa Yo me imagino Ratzinger, que desde que nació ya tenía esa cara horrible. Cara de viejo, ¿no? Si yo no pude imaginar. Nació y estaba así todo culero. No pude imaginármelo joven en ningún momento mientras escribía, boludo. O sea, iban pasando las cosas y yo me lo imaginaba con la misma cara. Lo sabía. No hubo forma. Pero bueno, nació el 16 de abril de 1927 en Markl am Inn, en Alemania. El padre de Joseph Ratzinger, un personaje muy interesante, era policía. Su madre era cocinera de un hotel. Ratzinger era el menor de 3 hermanos y tenía 6 años cuando los nazis tomaron el poder en Alemania en 1933. Los padres, ambos católicos acérrimos, fanáticos, eran hostiles al régimen. Eran antinazis y anti-Hitler desde que asumió hasta que se fue. O sea, los padres nunca estuvieron a favor del régimen. De hecho, el padre, que era policía, apuró su retiro de las fuerzas activas para no ser parte de las fuerzas de Hitler. Okay, dijo, o sea, no, a mí no me van a estar juzgando en 2020 por haber sido nazi. El tipo yo ya me voy de aquí. Estaba muy convencido, después lo demostró en un par de oportunidades. Bueno, Ratzinger ingresa al seminario, pues los padres eran muy, como les dije, muy católicos, y era el menor varón, le tocó el seminario en 1939. En el 41 es obligado a unirse a las juventudes hitlerianas, pero nunca vistió el uniforme, nunca llegó a
a ser parte activa de las juventudes, digamos, completó el formulario, y esto es literal, ahora van a ver cómo, porque en el lugar donde él estaba haciendo el seminario, que era Traunstein, una pequeña ciudad de la Alta Baviera, entre Múnich y Salzburgo, había muy pocos jóvenes como para conformar las juventudes hitlerianas, entonces se disolvieron. En su lugar lo conscriben, es decir, lo suman al ejército. Es designado en el 1943 como ayudante en baterías antiaéreas. Según la descripción de los biógrafos, tenía 16 años, le tocó jurar fidelidad a Hitler el día de la Nochevieja, y era frágil, muy enclenque, y lo que más le preocupaba de estar en el ejército y de que lo hubieran sumado a las filas era que cuando vieran su poca aptitud física, no le permitieran después retomar la universidad para seguir con sus estudios. Bueno, Benedicto, en su biografía de 150 páginas, escrita por Peter Sewald, que es un periodista muy respetado de Alemania, que lo entrevistó durante cientos de horas para hacer su biografía, dice que cuando se le pidió que se registrara a la organización nazi, él fue ayudado por un maestro que era nazi, pero que era, según la descripción de él, un tipo muy humanista, era el maestro de matemáticas. Un nazi moderado. Sí, porque era 1900, pensemos que era antes de que empiece la peor parte de la guerra. Lo ayudó a evitar las reuniones y lo ayudó a evitar las sanciones financieras por no presentarse en las reuniones. Entonces, básicamente, el joven Ratzinger, hasta que lo obligaron ya a meterse en la batería antitanques, estuvo escondido. ¿Antitanques o antiaérea? Sí, dije, era antiaérea, ¿no? ¿Antiaérea dije? ¿Tiraba para arriba o tiraba para enfrente? Perdón. Voy de vuelta, si me equivoqué yo. Pero sigámoslo así. No tiraba para ningún lado porque era un inútil, pero era antiaérea, tenés razón, era antiaérea. A ver, entonces él era un claro ejemplo de que esto de la raza máxima no era cierto, ¿no? Bueno, por supuesto, Hitler también era un claro ejemplo de eso, si te querés hacer ir muy estricto. Goebbels también, había se hubiera varios. Visto muy hipócrita a Hitler si hubiera dicho, no, tú estás muy enclenque, vámonos, lo matamos, lo echamos abajo del tapete. Si hubiera tenido que ser igual para él. Entonces, en su biografía, exacto. Entonces, en su biografía, como les decía, él decía que lo habían obligado y que este maestro lo ayudó porque si no iba a tener sanciones financieras, y que por eso él tuvo que jurar lealtad a Hitler a los 16 años y sumarse al ejército. Pero Sin Bobby es un pendejo cuando habla mal. No, Bobby es un pendejo por un montón de cosas. No empecemos de vuelta la introducción. Va a ser muy largo el episodio. Te pones ahí, güey, te pones ahí. Solo con decir las de esta semana se va a hacer muy largo el episodio. Bueno, entonces... esto de que lo obligaron y todo esto está puesto en duda por muchos historiadores. Hay uno que se llama Michael Keiter, profesor emérito de la Universidad de York y autor del libro Las Juventudes de Hitler, que dice que no era para nada imposible resistirse a sumarse a las filas ni de las juventudes hitlerianas ni del ejército. Dice él que recabó testimonios en su libro que muchos jóvenes lograban no unirse, incluso después de que el gobierno hizo la membresía obligatoria y que no existía ningún mandato realmente obligatorio a la organización. O sea que si estabas ahí eras porque querías. Sí. Textualmente dice, o porque te servía. Textualmente dice Keiter que no ha encontrado ningún ejemplo de alguien que haya sufrido un castigo por resistirse a sumarse a las filas de las juventudes hitlerianas o del ejército. Oye, una duda, Vasco. Sí. Y el hecho de haber entrado a las filas hitlerianas ¿no le causó un problema con su familia que era súper antinazi? Bueno, ahora voy para allá, ahora te voy a contar. Él no estaba en su ciudad, él estaba en otra y la historia era que lo habían obligado, ¿no? Entonces,
Keiter dice que estas áreas católicas de Baviera, como la de la familia de Ratzinger, eran las que menos inclinadas estaban a apoyar a los nazis y que entonces no era una zona en la que pudieran ejecutar realmente la obligatoriedad de sumarse. ¿Okay? De hecho, Keiter demuestra que el padre de Ratzinger permanentemente hablaba en contra del régimen y nunca tuvo ninguna consecuencia. ¿Okay? Entonces, cuando se suma a la unidad antinavíos del ejército. A ver. ¿Tiraba para arriba, tiraba para adelante o le tiraba al agua? Explícanos, ya agregaste un vehículo extra. O era plurifuncional, güey. Claro, podía ser. Exactamente. Pensá que después lo va a elegir Dios para guiar a la iglesia. ¿Por qué no podía tirar para todos lados? Oye, pero aparte, dices que los que se pronunciaban en contra del régimen no tenían ninguna repercusión. No todos. Oh. El sí, caso porque particular... no mames, le tiras a AMLO y te carga la chingada. Y Hitler no, no mames. O sea, no, seguramente hay evidencia de que a muchísimos sí. Lo que dice este autor es que en esa región en particular y la efervescencia, nazis, ¿no? La efervescencia pro-nazi, o sea, él lo limita mucho, no hagamos algo general, por supuesto. Hace muchas salvedades. Sí. Exactamente. O sea, intentando ser abogado del diablo, y siento que viene buenísimo ese término ahorita, podría ser que también una buena parte de estas consecuencias fueran sociales, no oficiales. Bueno, y más si hubieran ganado, pero como perdieron no lo podemos saber. Probablemente quedaron mejor parados los que se opusieron. Bueno, en la biografía él dice, y acá responde tu pregunta de para dónde tiraba Bobby, que cuando estuvo en el servicio, él prestó servicio muy poquito tiempo por esto de que el maestro lo ayudaba. Nunca sirvió en el frente, o sea, nunca estuvo en el frente y jamás disparó un tiro. Así que podría haber sido antiaéreo, antitanque, antisubmarino, porque igual no hizo nada. ¿Ok? Hitler se suicida, supuestamente. Vive en Bariloche, todavía vive. El primero... Yo escuché que valía y tú lo van a ir a buscar. es el plan. Alguien nos platicó. Es el plan que tenemos, sí. Bueno, Hitler se suicidó el 1 de mayo de 1945 y Ratzinger, cuando se suicida Hitler, deserta del ejército, abandona las filas, ¿okay? Y se va a su casa por su cuenta, sin... O sea, nadie lo liberó, pero el tipo abandona el ejército y se va a su casa. Él dijo, la deserción, y fíjense cómo esto va a tener un paralelo con cuando abandona su cargo de papa. La deserción no es una huida ni una retirada por miedo, sino una decisión razonada. Ya he cumplido en cierta forma mi parte y no me quedaba nada por hacer, dijo respecto de abandonar las filas del ejército. ¿Okay? Se parece mucho. Ratzinger vuelve a su casa y cuando está en su casa, ya muerto Hitler, el ejército alemán en retirada y todo, él se escapa del ejército, se vuelve a su casa y aparecen a los pocos días 2 soldados de las SS que lo vienen a buscar. El padre los insulta a Hitler, les dice de todo y les dice que no se van a llevar al hijo. Y no le pasa nada. No le hacen nada al padre ni a él. Se quedan 2 días y se van de acuerdo con la descripción que hace Ratzinger. Pero mínimo jabón lo hubieran hecho. Pero la historia no termina porque aparecen los norteamericanos el 7 de mayo, un día antes de que termine la guerra, que se enteran que hay un soldado alemán escondido en esa casa. Lo hacen volver a ponerse el uniforme del ejército y se lo llevan arrestado. Los americanos se lo llevan detenido al campo para prisioneros llamado Bad Evelyn, donde los tenían al aire libre, más de 50.000 detenidos, y está ahí arrestado durante 40 días.
Lo sueltan, de acuerdo con su descripción, por su aspecto casi infantil. O sea, es muy llamativo que haya tenido aspecto infantil Ratzinger alguna vez. Dicen que tenía un aspecto tan infantil que todos sus amigos lo querían violar. Lo dejan en Múnich, donde tiene que caminar 120 kilómetros para volver a su casa. Un camión lo invita a subirse para llevarlo, un camión cisterna de leche, o sea, el camión no tenía te leche, subas, güey, no te el subas. Camionero. El conductor lo invita a subir porque él era muy tímido. Es una cosa que describe toda la vida de Ratzinger, es su timidez. Ok. Sí, fue muy tímido para denunciar a Maciel. Sí, también. George Pell, lo mismo, Bernard Law, sí. Tímido. George Pell fue inocente. Bobby, te pido que te retractes. La justicia de Australia dijo que fue inocente, Pell. Uy. Bueno, tenemos un contenido en Patreon. También Infobae dijo que fue inocente. Tenemos un contenido en Patreon hecho por el Corsario. Está buenísimo. Les digo que lo vayan a escuchar porque está espectacular sobre toda la vida de George Pell. Bueno, y vuelve a su casa, ¿ok? Ese momento de su vida, como ustedes saben, cualquier persona que haya estado leyendo los diarios cuando fue elegido Ratzinger de papa, el tema de si participó en las juventudes hitlerianas o no, tuvo mucha repercusión cuando lo eligieron papa. De hecho, por ejemplo, el tabloide británico El Sun hizo un título que decía "De las juventudes hitlerianas a Papa Ratzi". ¿Ok? En el 2005. Igual era una premonición que tenía contacto con lecheros, güey. Desde pequeño. ¡Uy, Dios! Oye, gran tabloide, por cierto, antes de que se pierda. Gran tabloide. Porque si está en internet, estaría buenísimo que Isaac lo despliegue aquí. Sí, poner algún número de The Sun. Yedot Aharonot, un periodista de Israel, dijo: "Humo blanco pasado negro". Se compartían las fotos de Ratzinger con el uniforme militar, pero el centro Simon Wiesenthal, uno de los centros de investigación del holocausto más importante del mundo, si no el más importante del mundo, Simon Wiesenthal, que alguna vez tendremos que hacer un episodio, era un cazador de nazis, examinó las experiencias de Ratzinger y concluyó que tenía poco de qué avergonzarse. Y dijo en el 2005: "El nuevo papa, como su predecesor, estuvo profundamente influenciado por los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial. Creció en una familia antinazi y se vio obligado a unirse a las juventudes hitlerianas". O sea, que el centro Simon Wiesenthal lo eximió, digamos. Lo pone como víctima, sí. Sí, el Papa en su momento dijo que Dios había estado absolutamente ausente en la época del Reich de Hitler. Para tener algún dato, 1 de cada 3 alemanes que nacieron entre 1910 y 1925 murieron a causa de la guerra. 1 de cada 3. Wow. Sí, exactamente. Pero bueno, también Alemania causó la muerte de 50 millones de personas, la mitad de ellos civiles. 10 millones fallecieron en campos de concentración. Y de los 9.6 millones de judíos europeos que existían antes de la guerra, los nazis mataron a 6 millones. Te quiero hacer una apuesta ahorita, 70%. Vasco. Sí, ¿quién va a decir que no existió, no? En los comentarios. Alguien va a aparecer y va a decir esa burrada. Sí. Cuando haces eso lo sesgás, porque aparecieron varios diciendo que los humanos no eran animales, pero para darte el gusto lo hicieron. O sea que no podemos saber si alguien lo hubiera dicho porque empezaron a decirlo porque vos le pediste que lo apostaste. Bueno, pero sin embargo hay muchos reproches sobre Ratzinger, Benedicto XVI, respecto del tratamiento que él le dio después a la cuestión del nazismo, porque prácticamente lo pasó por arriba, no dedicó en ningún momento, pese a que su vida fue escribir, nunca le prestó mucha atención a esos momentos, lo cual es llamativo porque se había criado, como dijimos, en una casa muy politizada, en la que el padre era un socialdemócrata, un demócrata cristiano
profundamente antinazi y todo, y sin embargo él no le dio mucha importancia. Y en el 2016 Peter Sewell, su biógrafo, le dijo: en sus obras rara vez aborda el tema del Tercer Reich y el fascismo de Hitler. ¿A qué se debe? Y la respuesta es por lo menos vergonzosa. Bueno, uno siempre mira hacia el futuro. Además, ese no era mi tema específico. Habíamos vivido la experiencia, pero no consideré mi tarea reflexionar histórica o filosóficamente al respecto. El tipo habló de todo. Le echó la culpa al mayo francés de la homosexualidad, de lo que se te ocurra. Habló de todo, escribió todas las burradas, pero de esto él miraba al futuro. Bueno, entonces dice... esta es genial la que dice después, porque Sewell le repregunta y le dice que por qué nunca habló al menos del involucramiento de la Iglesia Católica en el nazismo. Con el concordato, claro. Y a lo que Ratzinger le contesta: ahora se presentan las cosas, esto en el 2016, ¿no? Se presentan las cosas como si la Iglesia entera hubiera sido un instrumento de los nazis. No, las partes que importaban, básicamente. Todavía recuerdo bien cómo después de la guerra de repente nadie quería reconocer que había sido nazi, incluyéndolo a él. Hasta el punto que nuestro párroco, o sea, el párroco de donde él estaba haciendo el seminario, afirmó: como esto siga así, al final se dirá que los únicos nazis éramos los curas. Pobrecitos, pobres víctimas. No, víctimas. La lástima que siento por él y por... Sí. Qué triste. Por esa institución. No puede ser. Pero bueno, sí hay evidencia de que visitó varias veces campos de concentración. Cuando fue arzobispo de Múnich en el 77, visitó el campo de Dachau. Pero eso no prueba nada. O sea, ahorita llevaron a Sheinbaum al metro a cantar. O sea, no prueba nada. A la madre. Ay, cuando lo hicieron papa, dijo que el nazismo era el mal del que los alemanes también habían sido víctimas. Recorrió el campo de concentración de Auschwitz el primer año en su mandato. Y dijo que era una situación particularmente difícil y preocupante para un cristiano y para un papa de Alemania. O sea, fíjense cómo siempre, y esto es el leitmotiv de su vida, todo es victimizando a la Iglesia Católica. A Ratzinger no le importó nada en la vida, ni los niños, ni las acusaciones, ni el nazismo. Lo único que le importó en la vida fue la Iglesia Católica. Proteger a la Iglesia Católica. El único objetivo. Todo lo demás es secundario respecto de la Iglesia Católica. De hecho, él hasta decía que él prefería una iglesia más chica, pero con gente más fiel. O sea, era un sectario absoluto. Como herejes. Claro, exactamente. A nosotros nos pasa aunque no lo queramos igual. Cada vez tenemos menos gente. Bueno, pero nos quieren mucho. Claro, pero los que quedan nos quieren mucho, salvo los que nos insultan mucho, que también están. Bueno, pero hay otras contradicciones. Ahora después voy a seguir con su vida, pero no quiero dejar pasar toda la cuestión del nazismo y del judaísmo. Porque bajo su mandato, Ratzinger aflojó, lo voy a contar más en detalle más adelante. ¿Qué palabra? Las restricciones respecto del uso... Aflojó muchas cosas, sí. Las restricciones del uso de la misa en latín, para cerrar esta primera parte de la idea de su juventud y de su conducta con respecto al nazismo, lo que siempre hizo Ratzinger más que cualquier otra cosa es defender la narrativa del Vaticano, que elaborada poco después de la guerra, que decía que en general habían sido antifascistas, antinazis y oponentes a estos regímenes, y que el Papa Pío XII había protegido mucho a los judíos en lo que había podido. De hecho, él como Papa en el 2009 lo declaró venerable a Pío XII. ¿A Pío? Sí, al monstruo de Pío XII. Bueno, termina la guerra y nuestro querido Palpatine continúa su educación en el seminario. Es ordenado sacerdote en junio de 1951. En el 53 obtiene el doctorado en teología de la Universidad de Múnich. Obtiene una licencia de enseñanza en el 57. Enseña dogma y teología en la Escuela Superior de Filosofía de Freising hasta el 59, donde se muda a la Universidad de Bonn, donde sigue enseñando hasta el 69. Después suma cátedras en la Universidad de Münster y
por invitación del teólogo Hans Küng, se traslada a Regensburg, donde llega a ser el vicepresidente de la universidad. Escribe muchas obras teológicas importantes como Introducción al Cristianismo, Dogma y Revelación, y esto hace que lo llame una persona muy, muy trascendental del catolicismo más progresista de Alemania, que era el arzobispo de Colonia, Joseph Frings. Y Joseph Frings le ofrece un cargo que a mí, en lo personal, me sorprendió muchísimo, a Ratzinger como su asesor teológico en el Concilio Vaticano II. ¿Y por qué me sorprendió? No porque lo hayan convocado, porque era un teólogo muy reconocido. Ratzinger era un tipo que realmente escribía muy bien, estupideces, pero las escribía muy bien. Sino porque él como asesor fue uno de las figuras más progresistas del Consejo y se opuso con mucha vehemencia a todos aquellos que querían limitar la reforma de la Iglesia Católica. Es decir, Ratzinger fue uno de los propulsores de la mayoría de los cambios del Concilio Vaticano II como asesor de Joseph Frings. Okay. Él hizo presentaciones, Ratzinger hizo presentaciones respecto de cómo la liturgia de ese momento, la liturgia antigua del sacerdote de espaldas, en latín y todo lo que ocurría antes del Concilio Vaticano II, eran literal poco acordes a los tiempos. Decía que alejaba a la gente de la iglesia y que se necesitaba una reforma. ¿Ok? Entonces, ¿por qué esto sorprende mucho? Porque después vemos a uno de los tipos más conservadores que han existido en la iglesia, como líder de la Sagrada Congregación del Santo Oficio. Sin embargo, en esa época, en paralelo que él estaba de asesor en el Concilio Vaticano, hizo una presentación con otros sacerdotes en los que se criticó con muchísima severidad a la Sagrada Congregación del Santo Oficio. Fíjense cómo la que después iba a precedir. Híjole. Exactamente. O sea, se creó su propia chamba. Y otro no. Sí, algo así. Y otro dato de ese güey es que en el Concilio Vaticano II estuvo también Hans Küng. O sea, estaban los dos dentro de ese concilio. Sí. Y como que pues traían las mismas ideas, ¿no? Las tendencias. Claro. Es que en general los alemanes eran progresistas en general. Sí. En ese concilio. Sí, ¿ibas a decir algo, Rob? No. Ok. Pensé que Ale iba a decir algo. No, yo nada más iba a decir que eran considerados las mentes teológicas más brillantes del siglo XX. Lo que sea que eso signifique, pero bueno, eran considerados los güeyes. Bueno, hay que ver la comparación con quiénes, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo puede ser que esta persona, que era de los más progresistas y que quería una reforma de la iglesia, acercarla a la gente y todo esto, lo que pasó fue el Mayo francés? Y cuando viene el Mayo francés, las protestas estudiantiles, las denuncias contra el cristianismo y todo lo que trajo la revolución de París del 68, fue que Ratzinger vio horrorizado cómo esto podía alejar a la gente de su amada Iglesia Católica. Y entonces él consideró que si se seguían estos modelos progresistas, se iba a destruir la institución que él quería proteger por sobre todas las cosas. Y entonces se volvió profundamente conservador para combatir todas estas ideas modernas que podían destruir a la Iglesia Católica, sin importar que eso contradijera la modernidad que él pretendía para la Iglesia. O sea, él estaba dispuesto a sacrificar la modernidad que él había pedido hasta hacía poco, si eso significaba que esa modernidad trayera mentes más modernas que terminaban destruyendo la iglesia. O sea, ¿se entiende la paradoja de lo que o sea, él lo que quería hacer era no atraer gente que fuera a cuestionar y que esos cuestionamientos no terminaran de destruir a la iglesia. Exacto. No, que ni siquiera cuestionaran, que las destruyeran de por sí, porque la sociedad se volviera menos religiosa. Bueno, entonces hay evidencia de todo esto. Él mismo lo contó
en la revista alemana Kliersurbat en el 2019, cuando él ya era papa emérito, él escribió un artículo titulado La Iglesia y el escándalo del abuso sexual, un artículo de 18 páginas y media, o sea, prácticamente una encíclica, pero escrita en un diario y cuando él ya no era papa, en la que él analiza el desarrollo de la revolución sexual de los 60, habla sobre las perniciosas consecuencias de este proceso en la formación y la vida de los sacerdotes y cómo provocó el colapso de las vocaciones sacerdotales. ¿Okay? Entonces, de nuevo, no le importaba nada lo que pasaba en la sociedad. Fíjense que de lo único que él habla es de la vida de los sacerdotes y de las vocaciones sacerdotales. ¿Okay? O sea, entonces, vale madre los niños violados, estaba bajando las vocaciones sacerdotales. En ese artículo él hace toda una voltereta discursiva para decir que la pedofilia que ocurría dentro de la iglesia era por culpa del mayo francés, el marxismo, la agenda gay, de la agenda LGBT. Y todos sus derivados, exacto. Esto pese a que la evidencia demuestra desde los años 80 que había cientos de denuncias de abusos sexuales de niños dentro de la iglesia ya en la década del 40 y en la década del 50, mucho antes del mayo francés. Pero si desde 1945, ¿no, Vasco? Hasta el 2019, según el informe alemán. El francés. El alemán, tan solo en Múnich hubo 497 víctimas, güey. Bueno, y el francés, que lo tratamos en el episodio. Sumándolo, además. También, exactamente, también hablaba de esos años. Pero es interesante porque en esos años estuvo de obispo él por allá, o de arzobispo. No, él estuvo arzobispo en los fines de los 70, principios de los 80. Por eso. Claro. Entre el 45 y el 19 tuvo que estar ahí y se dieron un chingo de abusos. Bueno, por algo Juan Pablo II lo sacó y se lo llevó con él, pero ya vamos a llegar a eso. Bueno, les leo algunos parrafitos para que tengan una idea de las cosas que decía. A ver. El asunto de la pedofilia en la iglesia comienza con la introducción de los niños y jóvenes. Sí, claro, la pedofilia es la introducción. Comienza con la introducción, sí. Sigue, yo leí mal. Ok. La introducción de los niños y jóvenes en la naturaleza de la sexualidad. Algo que ha sido prescrito y apoyado por el Estado. Entonces, él dice que la responsabilidad de que haya curas y obispos abusadores es que se haya avanzado en la educación sexual de niños, niñas y adolescentes. Lo que al principio se buscaba que fuera solo para la educación sexual, luego se aceptó como la única opción, dice. O sea, como que la libertad sexual se planteó como obligatoria y entonces se destruyó la sociedad y entonces los pobres curas dijeron, ¿qué hacemos? Violemos chicos. Pues estaban tan perdidos que no sabían qué hacer. Entonces, él también dice que O sea, tú dices que fue una respuesta de pánico. Claro, exactamente. Claro, porque antes teníamos el acto sexual como prohibido, ¿no? Por el catolicismo. Claro. Y dio origen a personas como Conchita, de la que ya hablamos, ¿no? Cuando tenía relaciones con Dios. Cuando lo permitieron. Y no con Pancho. Y no con Pancho. Claro. No volvamos. No cenaba Pancho. No. Pobre Pancho. Pancho es la verdadera víctima de esa historia. El único. Bueno, entonces también dijo que la culpa de la pedofilia en la iglesia la tenían los cines en las grandes ciudades europeas donde se pasaban películas pornográficas a toda hora del día y que eso era un ícono de la decadencia moral universal. Todo, de nuevo, inspirado, leo textual, por las libertades que la revolución de 1968 otorgó. ¿Okay? El Papa también afirmó que la libertad sexual se relacionaba directamente con la voluntad de usar la violencia. Dijo además que las estrategias combativas abrazadas por millones de jóvenes en todo el mundo, inspirados en la Revolución Cubana, el Mayo francés y la resistencia vietnamita, habían perjudicado también el pensamiento moral de los sacerdotes. ¿Okay? Entonces, luego dice
que para los jóvenes de la iglesia fue un tiempo muy difícil y que el extenso colapso de las siguientes generaciones de sacerdotes y el gran número de laicizaciones en aquellos años fue todo por el Mayo francés, ¿ok? Y que entonces las transformaciones de la Revolución del 68, las transformaciones que produjo la Revolución del 68 al interior de los monasterios y conventos se dejaron contaminar por los homosexuales pornopedófilos revolucionarios. ¡Oh, no! Güey, eso es como algo que saldría en un panfleto del Frente Nacional por la Familia. ¿Sabes que ese es el título? Ese es el título que le dieron cuando terminó el secundario a Durán en el Tampico. Homosexual ¿cómo era? Pedófilo revolucionario, sí. ¿Era eso o contabilidad y nunca se le dieron bien los números? Entonces eligió eso. Son las dos carreras que se pueden estudiar. Bueno, entonces eso hizo colapsar la teología moral católica, dejando a la iglesia indefensa ante los cambios de la sociedad. O sea, él no dice que los curas se hicieron pedófilos por el Mayo francés, sino que pudieron entrar muchos pedófilos a la iglesia porque la revolución del Mayo francés hizo que todo estuviera bien y que entonces nada estaba prohibido y entonces todo estaba bien y entonces eso destruyó a la iglesia y por eso hay curas pedófilos. Para mí es súper lógico para decir eso, ¿no? Después de haber protegido a 20,000 cabrones. Tremenda maleta mental. Él ofrece una solución en su artículo del 2016. Iba a decir de 1916, porque vivió tanto este hijo de puta que capaz estaba escribiendo en 1916, pero no del 2016. Ya ruco. Él propone cómo terminar con esta cuestión de la pedofilia. A ver. Destruir a los gays entonces, o algo así va a ser. No, propone una ley canónica balanceada que se corresponda con todo el mensaje de Jesús. Y que no solo, escuchen porque es espectacular el cinismo de este hijo de puta. Esta ley tiene que proporcionar una garantía para el acusado, o sea, para el cura. Hijo de la... para quien el respeto tiene que ser un bien legal, pero que además tiene que proteger la fe, que también es un importante bien legal. Entonces tiene que ser una ley canónica adecuadamente formada para que contenga una doble garantía, la protección legal del acusado y la protección legal del bien que está en juego, que es la fe. De los niños no habla nunca. ¿Por qué? ¿Cómo pretende él solucionar? ¿Cómo lo hizo? Que se escondan los casos. O sea, lo que él pretende es que se proteja al acusado y que se proteja a la iglesia en esa ley canónica. Entonces, si no se ven los casos, no hay casos. ¿Ok? Sí. Entonces, él dice, pero ojo, dice que a los que se encuentren culpables hay que sancionarlos con la pena máxima, que es la expulsión del estado clerical. Esa sería la pena máxima. ¿Esa es la pena máxima? Sí. Ah, mira. Sí. Esa es la pena máxima. ¿No? Que además, esto lo escribió en 2016, él no lo llevó a cabo nunca mientras fue papa con nadie. O sea, él lo propone en 2016 y mientras él tuvo el poder de hacerlo, no lo hizo ni una sola vez. ¿Ok? Bueno, pero volvemos acá y acá volvemos al inicio, ¿no? Ratzinger es finalmente nombrado arzobispo de Múnich y Freising en 1977. En ese momento, el arzobispo más joven del mundo, con tan solo 50 años, porque el tipo realmente, como dijo Ale, era un bocho, era una mente muy privilegiada dentro de la iglesia, y es nombrado en arzobispo de Múnich, un lugar muy importante, además su lugar de nacimiento. Pero solo dura 4 años ahí, porque supuestamente, supuestamente porque Juan Pablo II se lo llevó para que lo acompañe y sea su mano derecha. Pero la realidad, y esto se descubrió muchos años después, y entonces volvemos al artículo que yo leía al principio sobre su miedo a ir preso, se ha descubierto y estaba acusado de que mientras estuvo ahí en Múnich, contribuyó a encubrir
al menos, hay evidencia, a un capellán condenado por abusos sexuales mientras él era cardenal. El capellán Peter H., según lo describen, fue trasladado en 1980 de los obispados de Essen al de Múnich, donde estaba Ratzinger, después de haber abusado de varios menores. Al tener conocimiento de estas acusaciones, sus superiores no las esclarecieron, sino que le impusieron acudir solamente a una terapia psicológica. Ratzinger, en ese momento arzobispo, tenía conocimiento de que el capellán había cometido abusos, pero aún así aprobó su traslado y no informó del caso al Vaticano. Todo esto está documentado, como habría sido su obligación. Recién en el año 2016, un decreto extrajudicial del Tribunal Eclesiástico de la Archidiócesis de Múnich le reprochó esta situación. Luego de haber sido trasladado el Peter H. a Múnich, continuó con los abusos y finalmente, ya no estando Ratzinger, fue condenado en 1986 a 18 meses de cárcel nada más. Hijo de su putísima madre. No, pues así sí va a aprender. Lo cual hizo que los responsables eclesiásticos lo trasladaran nuevamente a Garching. Escuchen al lugar, a Garching lo trasladaron. Me parece muy tremendo. No puede ser. Es que es Garching, pero bueno, a Garching lo trasladaron en el sur de Alemania. Tu pronunciación. Sí. Creo que va más de acuerdo. Bueno, este documento lo acusa a él y a otros, a Ratzinger y a otros responsables eclesiásticos de haber incumplido su responsabilidad frente a los niños y adolescentes confiados a su cuidado pastoral. O sea, algo gravísimo, por lo que cualquiera lo hubiera hecho ir preso, pero sin embargo no le pasó nada. Es bien interesante porque la acusación se dio durante mucho tiempo, muchas veces, y muchas veces se defendió, güey. Y dijo, no, yo no me di cuenta, yo no me enteré, que la chingada. Pero luego hubo una investigación de un despacho de abogados que aportó pruebas contundentes de que el güey había hecho eso, y fue a tal grado que el cabrón tuvo que rectificar su alegato, güey. Wow. Órale. O sea, sí, tuvo que decir, no, pues ¿saben qué? Pues las cosas. Pero ya era papa así. emérito cuando ocurrió eso. Sí, ya. Pero no mames, cabrón. O sea, ¿cómo lo tuvieron que exhibir de tal manera para que pudiera aceptar su pinche responsabilidad, cabrón? Sí, igual lo siguieron cuidando adentro del Vaticano. Sí, bueno, sí. Algo debía saber Juan Pablo II, no tengo pruebas pero tampoco dudas, porque el 25 de noviembre de 1981, cuando llevaba apenas 4 años de ser el arzobispo más joven de Múnich, se lo lleva como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. ¿Okay? Eran muy amigos, Ratzinger y Juan Pablo II. De hecho, hay quienes han definido a Ratzinger como un clon de Juan Pablo II. Parte de la guerra de los clones, por supuesto. Los dos habían vivido en regímenes totalitarios y tenían puntos de vista sobre la iglesia idénticos. ¿Okay? Él estuvo durante 20 años como asesor principal de Juan Pablo II. Y como prefecto, y acá vamos a otra parte, probablemente la más trascendental de la vida de Ratzinger, como prefecto, o sea, como líder de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que ¿quiénes son, Alejandro, la Congregación para la Doctrina de la Fe? El Santo Oficio. Exactamente. Bueno, la Oficina del Vaticano, responsable de preservar la doctrina católica, que era lo que a él más le interesaba, y evaluar de acuerdo con el derecho canónico. Hoy la orden de acción disciplinaria. Sí. Andas muy badía hoy. Ojalá. A ver si me creció el pito para... No, está igual. ¿No se podrán un día medir el pito Bobby Badía? No, me va a exhibir, no. No, yo creo que... No. Yo creo que va a quedar mal Badía y no podemos hacerle eso a Sonoro. No hay forma. Bueno, Ratzinger se ganó la reputación de ser de línea muy dura dentro del el Vaticano,
Y voy a traer un par de ejemplos solamente para esto, para que veamos la clase de animal que era este hombre. Condenó durante todo su mandato, si van a ver el episodio sobre Juan Pablo II que hicimos con el Manix, Carlos Vallarta, van a ver cómo Juan Pablo II jamás le prestó atención y es más, permitió incluso que fueran asesinados sacerdotes de la teología de la liberación en Centroamérica, y la carga ideológica de todo esto era de Ratzinger. Pero voy a contar ejemplos que descubrí en este caso. El primero es el del sacerdote brasileño Leonardo Boff, uno de los fundadores de la teología de la liberación, que un franciscano, ordenado sacerdote católico romano en 1964, un estudioso, un tipo muy estudioso, doctor en teología y filosofía de la Universidad de Múnich, casualmente, y que hizo una tesis doctoral en la que estudió en qué medida la Iglesia podía ser un signo de lo sagrado y lo divino en el mundo secular para ayudar en el proceso de liberación de los oprimidos. ¿Okay? Escribió muchos libros, pero entre ellos escribió uno llamado Iglesia, Carisma y Poder, en el que este autor planteaba cómo la Iglesia tenía que renovarse, dar nuevas experiencias a los cristianos para vivir en comunidad su fe dentro de una sociedad, y en particular decía cómo América Latina tenía que ser un lugar privilegiado para estos cambios de la Iglesia, para ayudar a los oprimidos, para ayudar a los desclasados, y que no servía que la Iglesia siguiera adentro de sus dogmas, sino que tenía que abrirse a la sociedad. Bueno, y esto le cayó como en el orto al facho de Juan Pablo. Y en particular a Ratzinger, claro, que a los dos. Quien desde de la congregación de la doctrina de la fe lo censuró directamente. O sea, esa no me acordaba. Le prohibieron a Leonardo Boff hablar durante un año por haber... Sí. No es la única vez que hizo eso, que el padre Atié también lo hizo cuando presentó las denuncias de Maciel. Él que estaba en la doctrina de la fe, juntó las denuncias en México y las llevó, las presentó. Incluso el padre Atié dice que tuvo un encuentro personal con Ratzinger, y Ratzinger le dijo, es que este güey es muy amigo del Papa, güey. Entonces él no se puede enterar de esto. Juan Pablo viajaba en el avión cuando venía a México con Maciel, tú crees que no sabía. O sea, pero ahí le pusieron un tapón y lo callaron. De hecho, por eso de ahí deriva que el padre Atié es un ex sacerdote, se sale de la iglesia por este tipo de cosas. Bueno, lo mismo ocurre con el norteamericano Charles Curran, a quien en el 86 el Vaticano, de nuevo por iniciativa de Ratzinger, le prohibió enseñar teología en las universidades católicas de los Estados Unidos, e indicó que no era apto ni elegible para ser profesor de teología católica por el terrible pecado de Curran de haber planteado que la iglesia estaba quedando antigua y se estaba alejando de la sociedad, y que tenía que plantear discusiones como, por ejemplo, la de la vida de las parejas homosexuales. Curran sostenía y sostiene, porque vive todavía, que la vida en familia siempre va a ser positiva para la sociedad, y que si hay una familia homosexual y tienen sexo homosexual, ese sexo es positivo dentro de esa familia, porque es lo que la sostiene, como es el sexo en cualquier otra pareja. Estas visiones, imagínate lo que le pasó a Ratzinger. Le explotó el cerebro. Entonces, seguro ahí fue donde aprendió a echar rayos por las manos. Chale. Bueno, entonces Curran fue prohibido por el propio Ratzinger, y no pudo dar más clases en universidades católicas, y el tipo siguió enseñando en universidades de otras congregaciones, religiosas. Y Curran incluso demandó a la Iglesia Católica por todas estas cosas, ganó la demanda, porque claro, lo dejaron sin trabajo. Claro. O sea, es un caso muy interesante, pero fíjense cómo
a los únicos que castigabas, pese a que la Congregación de la Doctrina de la Fe tendría que castigar las conductas, aunque sea de acuerdo con el derecho canónico de los sacerdotes, a los únicos que hay evidencia que ha castigado es a los que pedían una renovación y una reforma dentro del catolicismo, ¿okay? Para solventar sus ideas de una iglesia absolutamente conservadora. Porque recordemos que el silencio en ese tiempo era la máxima, güey. ¿Te acuerdas que estaba ordenado que nadie podía denunciar ningún problema que ocurriera dentro de la iglesia, sino a la iglesia misma? Exacto. Con la pena de excomunión, ¿no? Pena de excomunión. Entonces, como que esto a él le decía, este güey te está diciendo cosas que van en contra de la doctrina que está actual, en la que estaba en ese momento en la iglesia y que actualmente también está. Entonces, eso para él era más grave, ¿no? Porque ese delito era el que mandaba, el hablar de cosas de la iglesia fuera de la iglesia. Pero, o sea, lo que veo es que ni siquiera había como un fundamento teológico, sino que la tendencia de él era proteger la imagen de la iglesia, ¿no? No, bueno, pero él tenía un fundamento teológico. Él está convencido de que, estaba convencido hasta su muerte de que la fe católica es una fe superior a todas las demás. Él era profundamente discriminador de todas las otras iglesias y lo ha dicho, si bien se reunía y acompañaba a Juan Pablo cuando se reunía con otros líderes religiosos, ha tenido problemas por hablar del islamismo y como una fe inferior. Él era un convencido de que el catolicismo era la fe superior de la humanidad y que entonces tenía que ser defendida a toda costa. No había bien superior para Ratzinger que la iglesia, por lo que representa. Madre mía. Él lo planteaba desde un lugar teológico, pero por supuesto su defensa era de una institución de poder, pero el poder lo terminó destruyendo a él, como vamos a ver. O sea, que él nunca se metió. Ratzinger realmente era un ratón de biblioteca. O sea, cuando él se tuvo que enfrentar con manejos de poder a los cuales, por ejemplo, Francisco les hace muy bien el juego, o Juan Pablo era un maestro, a Ratzinger le fue muy mal y por eso dejó de ser papa. Nunca pudo entender la cuestión financiera, la cuestión del Banco Vaticano. O sea, Ratzinger no era un tipo preparado para el poder, sino que lo defendía todo desde un lugar de la teología. Pero bueno, volviendo a su carrera y a su vida, ocurre lo que todos sabemos, que un día la tortuga Juan Pablo II se muere, ¿no? Por suerte. Bastante duro. Y entonces él queda como el favorito para sucederlo, porque era su mano derecha, era el elegido de Juan Pablo para sucederlo. Y ocurre algo que en general no ocurre en la elección de un papa, que es que el favorito queda como papa, porque hay un dicho en el Vaticano que es: el que ingresa como papa sale como cardenal. Porque lo que dicen es que el favorito... que es la maldición del superlíder. Exactamente, el favorito. Chiste futbolero que a nuestra audiencia no le va a gustar. Por estos chistes la audiencia dice: los chistes de Bobby son malos. Sí. Solo por esto. El otro día había uno muy, muy intenso. Bobby, dejale terminar las ideas a Alejandro. Había uno haciendo los comentarios. Bobby, dejale terminar las ideas a Alejandro. Parecía que gritaba. Por eso ahorita me esperé a la pausa. Sí, muy bien. Muy bien. Esto estuvo hablado en producción, mucha gente del público, quiero que lo sepan. Bueno, entonces Ratzinger era el favorito y termina siendo elegido, pese a que era un personaje que dividía muchas partes y había muchos que se oponían a él. Había muchos desde el lado liberal que se oponían a él, pero también había muchos desde el lado conservador que decían: ¿cómo van a poner a este tarado que no entiende nada de la... No lo decían así, ¿no? Pero digamos, estoy interpretando. Hubiera sido genial. Así, pero en italiano. Claro, que no entiende nada del ejercicio de poder que ocurre en el Vaticano y que lo único que hace es escribir libros. Entonces, bueno, pero se le reconoció que él era un digno sucesor de Juan Pablo por cómo había defendido la prohibición a la ordenación de las mujeres, el celibato de los sacerdotes, la prohibición y la condena a la homosexualidad,
Es decir, era realmente un ortodoxo, que era lo que en ese momento se consideraba que Juan Pablo, que aún muerto seguía teniendo mucho poder, hubiera querido. Pero, exactamente. Y ahí creo que ya, bueno, ahí es donde empieza la tortura de la película que me hiciste ver, que está buena, pero yo la sufrí. Pues le pedí a Bobby que viera los dos papas para ver cómo era la representación. Pues por ahí representación. Yo la vi. ¿Tú la viste? Sí, yo también la vi, pero hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Me aburrió, güey. A mí también. Ahí es lenta. Pero está buena. Es muy lenta, exactamente. Es lenta, pero o sea, está buena. Pero a mí lo que no me gustó es que sabes que te están manipulando. Pero justo en la película dicen que mucha gente veía a Ratzinger como el sucesor natural, ¿no? Supongo que por la acumulación de poder y la cercanía con Juan Pablo. Y yo creo que porque creyeron que lo podían manejar por detrás. Claro, y que él solo se iba a dedicar a la cuestión de la ortodoxia, que era lo único que siempre le había interesado. Y él termina quedando, ahora vamos a ver cuando renuncia, pero él termina quedando como en un lugar del medio, porque él intenta hacer tarde y poco, porque lo podría haber hecho en todos los años que estuvo en la congregación, pero él intenta denunciar la pedofilia, intenta tomar medidas, pero son pocas y tarde. Entonces, las víctimas de los abusos lo critican, y los que no querían que se haga nada también. Entonces queda como sin bando. Ratzinger queda muy solo en esa contienda. Bueno, pero vayamos de nuevo. Cuando a los 78 años es elegido papa finalmente, y de acuerdo con el New York Times, él es el elegido, pese a que se pensaba que iba a haber una figura más conciliadora como nuevo papa, y él declara: queridos hermanos y hermanas, después del gran papa Juan Pablo II, los cardenales me han elegido a mí, un trabajador. Esta gente no sabe lo que es la palabra trabajador, ¿no? Que uno de los cardenales era Bernard Law. ¿Ah, sí? Sí, Bernard Law estuvo en el pinche, en esa madre. Un trabajador sencillo y humilde en la viña del Señor. Me consuela que el Señor sepa trabajar y actuar incluso con instrumentos insuficientes, y sobre todo me encomiendo a vuestras oraciones. Bueno, fue un cónclave récord, porque en solo 2 días lo eligieron, cosa que había ocurrido muy pocas veces en la historia. El anterior, que había sido elegido en solo 2 días, fue Juan Pablo I, así que fíjense la brevedad de los papas que son elegidos rápido, ¿no? Es mala señal. Si te eligen rápido como papa, no te va a ir bien. Bueno, él toma el nombre por Benedicto XV, obviamente, por eso es Benedicto XVI, no lo va a tomar de Benedicto XVII, pero era un papa que durante la Primera Guerra Mundial había sido famoso por su profunda labor evangelizadora y por la recuperación de las raíces cristianas. Ratzinger fue el primer papa alemán en 1000 años, el anterior había sido en 1055, Víctor II era el papa alemán anterior, o sea, había pasado mucho tiempo entre un papa alemán y otro, por algo será, no sé cuánto, después de que este renunció, no sé cuánto van a tardar en elegir al tercero, ¿no? Bueno, le tocó un mal momento, porque Juan Pablo iba dejando todo abajo de la alfombra, ¿no? Iba barriendo así el viejito, la tortuga, iba barriendo así abajo del papamóvil. A ver, seamos realistas. O sea, sí iba haciendo eso, pero el que levantaba el tapete era Ratzinger. Muchas veces. Bueno, claro que sí, por supuesto. Ratzinger tuvo la culpa de que se escondiera todo, totalmente. Sí. Y le explotó en la cara. Yo creo que fue para eso que lo eligieron, ahora que lo pienso. Otra, ¿no? Que le explotó en la cara también es una expresión que no debería estar. Mira, pues una de cal por tantas de arena, yo diría. Sí, totalmente. Bueno, entonces le tocó la época de todas las denuncias de abusos sexuales, que mientras él era cardenal había minimizado públicamente, y entonces bajo su liderazgo de la congregación, él no había retirado a Lawrence Murphy del sacerdocio, pese a que había sido acusado de abusar de más de 200 niños sordos en Wisconsin. Lo acusaron con señales que no vamos a repetir en este momento. No cayó ese, ¿no? Era bueno, pero un poco duro. Te mamaste, sí cayó. Estuvo muy complejo, la verdad yo lo sigo pensando y no entiendo. Ok.
No, o sea, le hicieron así. Qué chingada. ¿Por qué lo obligas a hacerlo? Bueno, entonces, yo si no lo entendió es porque no estaba prestando atención. Sí, no estaba prestando atención. No estaba prestando atención. Escuela de niños sordos, Bobby. ¿Qué tal que es otra seña? ¿Qué tal? Me gustaría saber cuál es la seña real. No sé. ¿Por qué nos estamos quedando acá? Curiosidad científica. Ok, vamos a preguntarle. Bueno, pero cuando llegó a Papa intentó tomar medidas que no había tomado Juan Pablo II. Por ejemplo, el castigo a Marcial Maciel degollado, que acá en la descripción del artículo del New York Times es buenísima. Un bígamo incestuoso, pederasta en serie y fundador de los Legionarios de Cristo. O sea, todo el currículum en línea así. O sea, si fuera invitado de herejes, Bobby que lee las cosas diría... Y tenemos a Marcial Maciel degollado, un bígamo incestuoso, pederasta en serie y fundador de los Legionarios de Cristo. Así lo haría. Sí, probablemente no pronunciado tan bien, pero por ahí iría. Bueno, Ratzinger le prohibió predicar o dar misa en público y criticó, aunque no hizo nada, a los sacerdotes irlandeses que habían permitido la enorme cantidad de abusos y, bueno, muerte de niños y todo lo que sabemos que ocurrió en Irlanda. Para muchos episodio desmonetizado, tristemente. Exacto. Para muchos supervivientes de abusos sexuales, estas medidas no fueron suficientes, porque Benedicto no abrió, por ejemplo, los archivos del Vaticano para una investigación pública, no disciplinó a los cardenales y obispos que reubicaron a sacerdotes pedófilos y, como decíamos antes, no expulsó a ningún sacerdote mientras tuvo la posibilidad de hacerlo. O sea, sí. Muchas veces nosotros hemos dicho que Francisco, o sea, una de nuestras críticas para Francisco es que es muy tibio, pero parece que entonces Ratzinger era igual o peor, ¿no? Era peor, sí. Era peor. Francisco, yo siento que lo que se le puede criticar a Francisco, y creo que es lo que criticamos en el episodio, es que él habla, pero no hace nada después. Ajá, pero Ratzinger ni siquiera reconocía los problemas. O sea, Francisco no es un tipo... Ratzinger fue una extensión del papado de Juan Pablo, nada más. Una pequeña extensión y ya. Un apéndice. Restándole la popularidad. Claro, sí, era... Y bueno, pero no lo viste, si era una momia. Bueno, el otro también en los últimos años. Yo creo que, o sea, con la cara esa horrible que tenía, sí creo que ha de haber sido esa conspiración de, a ver, hay que elegir a alguien al que le va a explotar en la cara, ve la cara de malo que tiene, pone a él. Puede ser, porque después eligieron a alguien carismático. O sea, no es rara. Ay, sí, mi compatriota. Sí, es carismático. Sencillito. Es carismático, boludo. Sí, si no se viría lo que sigue y no sería lo querido que es, boludo. La gente volvió a la iglesia con el payaso ese. Carismático es, reconozcámosle una. Bueno, pero no solo los escándalos que tuvo fueron a los abusos sexuales, sino de cosas que dijo y cosas que hizo. Por ejemplo, durante la conferencia de Regensburg en 2006, Benedicto criticó la visión islámica de Dios y el legado del profeta Mahoma, o sea, un conciliador bárbaro, lo cual provocó protestas en Oriente Medio y en el sur de Asia, que lo obligaron a hacer visitas en Beirut y Estambul para reparar parte del daño. También le tendió la mano a grupos disidentes católicos. En el 2009 levantó la excomunión de obispos de la Orden de San Pío X, que son los lefebvianos, una secta católica disidente que rechaza las reformas del Concilio Vaticano II. Y entre los sacerdotes a los que le levantó la prohibición, la excomunión, al perdonar a los lefebvianos, fue a Richard Williamson, quien poquitos días antes había hecho comentarios antisemitas y negatorios del Holocausto en televisión. Wow. Cuando se le planteó esto, él dijo, Ratzinger, ya Benedicto XVI, que se trataba de un percance imprevisto debido a su falta de familiaridad con Internet como fuente de información. Mira. O sea, no.
No me enteré porque tengo dial-up todavía en el Vaticano. Entonces no me llegó el artículo. No se bajó el artículo. Ese argumento hubiera estado con madre para el Papa Francisco cuando le dio like a las morras. Creo que fue el acto más genuino que hizo un papa en su vida. Sí. Definitivamente. Pero, ¿sabes qué es lo mejor de eso? O sea, lo que nos confirma eso es que el papa tiene una cuenta alterna. Un Francisco 204784ZW. No, Francisco Cuervo debe ser, porque es re hincha de San Lorenzo. Sí, Francisco Cuervo. Pancho Cuervo o algo así. Pancho Cuervo y algo así. Y que anda ahí en Instagram dándole like a las morras. Y se le fue el pedo, güey. Así como si de repente... ¿Qué es lo que pasa cuando herejes empieza a seguir chicas en bikini, no? A veces pasa eso. Y mira, yo soy casado, yo no sé de qué hablo. Yo no tengo la cuenta de herejes en mi teléfono. Pinche Isaac, güey. Ahora nadie fue. Es la gente de Sonoro. La gente de Sonoro. Los de Sonoro son terribles. No mames. ¡Qué vergüenza! Porque son así. ¡Qué horror! Bueno, este Williamson al ya que había digan perdonado... quién fue y por qué Alf. No. Mira, la gente de Sonoro no escucha herejes, por eso nos sigue trayendo auspiciantes, así que no te preocupes que no hay peligro. Bueno, entre las cosas que había dicho este hombre Williamson al que perdonó Ratzinger fue que ningún judío fue gaseado. Eso no es que lo dijo en la década del 40, lo dijo en noviembre cuando lo perdonaron, en una entrevista en la televisión sueca. Dijo que existía material que ponía en duda el exterminio de 6 millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Dijo que quizás habrían muerto unos 200 o 300.000 judíos, pero ninguno de ellos en cámara de gas. Inclusive la Fiscalía de Ratisbona en Alemania abrió una investigación por el tema, pero Ratzinger no se enteró porque no tenía internet. Entonces... O sea, sería como si Francisco ahorita anduviera de amigo de Kanye West y dijera por qué es por no tener internet. Sí, y ¿saben qué hizo Ratzinger? Hizo la defensa acá en Argentina, no sé si en México ocurre, en Argentina es muy común detectar a un antisemita porque la frase que dicen los antisemitas siempre es yo tengo un amigo judío. No falla. Cuando una persona dice yo no soy antisemita porque tengo un amigo judío, es porque es antisemita. O sea, es una frase que no falla. Bueno, Ratzinger aplicó es para cualquier tipo de discriminación, ¿no? O sea, siempre hay yo tengo un amigo gay, yo tengo un amigo negro. Bueno, claro, es verdad. Acá es conocida por lo de yo tengo un amigo judío cuando alguien es antisemita y dice algo para defenderse, usa esa, no falla nunca. Y pese a que se sabe, la gente la sigue usando. Bueno, Ratzinger de hecho la usó porque cuando se lo acusó de haber perdonado al hombre Williamson, recordó sus visitas a campos de concentración. Dijo, no, ¿cómo yo voy a defender a haber perdonado a un antisemita si yo fui a Auschwitz hace poquito a hacer turismo? Dijo. Y entonces él dijo que él tenía muy claro que ahí se había perpetrado el asesinato de millones de judíos, víctimas inocentes de un odio racial y religioso ciego. ¿Okay? Así que parece que él perdona antisemitas, pero también hace visitas y dice frases vacías. Pero no solo hizo eso, sino que lo que a él más le gustaba, que eran las pajas mentales teológicas, entonces produjo 3 importantes encíclicas, que son como cartas papales al mundo, ¿no? La primera, Dios es amor, donde defiende la caridad como amor que se da libremente y dice que la caridad no es simplemente una buena acción, sino un acto que cambia tanto a quien la da como a quien la recibe, o sea, como el sexo anal. La segunda encíclica, que es Madre mía. Salvados en la Esperanza, reflexiona sobre la esperanza que Dios da a los seres humanos en un mundo que a menudo parece desesperanzado. Y la tercera encíclica, Caridad en la Verdad, sostiene que la caridad está relacionada con la justicia.
y que cuando se trata de cuestiones de progreso y realización humana, no podemos depositar nuestra confianza en el Estado o en las economías de mercado, porque sin Dios el hombre no sabe qué camino seguir y ni siquiera comprende quién es. Entonces, ¿qué podemos ver de todo este cuerpo de escritura? Que Ratzinger tenía la obsesión por defender al cristianismo en un mundo que se veía cada vez más hostil a la fe religiosa. Sí. ¿Okay? Entonces, esa era su obsesión. Otra cosa que hizo, muy importante, fue permitir que volviera la misa en latín. Entonces, en un documento que presentó en el año 2009, él dijo que había un misal, el misal que se produjo como consecuencia del Concilio Vaticano II, o sea, la nueva liturgia, podía darse en latín, que eso nunca había sido prohibido. Esto fue para que volvieran los grupos más conservadores a la iglesia, y que él se iba a asegurar de que ese misal nuevo en latín no contuviera ya ninguna de las frases antisemitas que tenía el misal en latín anteriormente. O sea, el misal en latín se había suspendido en parte porque era profundamente antisemita. Tenía frases como... Eso es lo que te iba a preguntar. O sea, yo no promuevo el antisemitismo, no odien a los judíos, amigos, pero quiero saber qué decía. O sea, la gente odiaba a los judíos hasta que Bobby les dijo que no. Tiene un poder, es un poder impresionante. No solo estoy diciendo que no lo apoyo, pero dime qué decía. Okay. ¿Cuáles son las frases antisemitas? Decía, por ejemplo, la oración del Viernes Santo. Oremos por los pérfidos judíos. Es críptica, no queda muy clara. Madre, güey. Sí, así es. En el misal en latín dice: Oremos et pro perfidis judies. ¡Oh, la verga! Sí. Otra que también había en el misal en latín y que era antisemita, decía: repudia la infidelidad hebrea, rechaza la superstición judía. Esto en latín: orasque judaicam perfidiam, resque hebraicam superstitionem. O sea, todo eso estaba en el misal en latín. Él permitió de nuevo el misal en latín, pero dijo: pero no se preocupen que todo esto no va a estar, porque es una traducción al latín del misal nuevo. No es el viejo. Obviamente, ¿quién va a controlar cuál se dé en latín? Sí, ¿no? O sea, podrían decir cualquier cosa y... Sí. Y no dejó claro si la misa, que volvía a ser en latín, iba a volver a ser de espaldas. O sea, ex profeso no lo dejó claro, como para permitirle a estos grupos que si querían hacerlo, lo volvieran a hacer. O finalmente, a la mitad lo hacías de ladito. Qué incómodo, boludo. Porque los muebles, el atrio está adelante y atrás, como en el medio. Entonces, incomodiza, hay que reformar las iglesias. Vergas, me encantaría que la cámara mostrara este momento maravilloso en el que mi mexicana favorita me trajo comida, porque acá son las 10:30 de la noche y me trajo comida, y ahora se va. Muy frustrada. Pero antes de que se vaya, dile que si te hubiera hablado mal de Messi la dejaba. A ver, vení. No quiere. Bueno, entonces, el final del mandato, aunque nunca lo van a reconocer, no sé si se acuerdan ya de los Batilix. No, o sea, no son de Batman, sino que yo pensé son que eran como los Wikileaks, pero de Batman. Exacto. No. Batilix. Son los Wikileaks del Vaticano. No. Cuando el periodista italiano Gianluigi Nuzzi difundió cartas del arzobispo Carlo Maria Vigagno exponiendo una corrupción que le había costado millones de dólares al Vaticano por sobrecotización de contratos hipotecarios. Esto fue en enero de 2012, un año antes de que renunciara Ratzinger. Que fueron las cartas, lo de las cartas, ¿no? Y que uno de los tipos iba a ir a la cárcel, el que era el secretario particular. Sí. Y ahora se murió. Si ven la película de los dos papas, sale esto. Sí. Y se murió en la cárcel de causas naturales a los 58 años. Claro. Pero ahora te lo voy a contar. Bueno, en enero de 2012, en este programa Los Intocables, del Canal 7,
se revelaron estas cosas. Carlo María Vignano, el arzobispo que estaba exponiendo la corrupción, había sido transferido contra su voluntad durante la gestión de Benedicto de administrador vaticano a nuncio apostólico en Estados Unidos, o sea, como embajador. O sea, lo ascendieron para borrarlo. ¿Viste que hay instituciones donde se hace eso? Ascender a una persona porque el cargo gobierno, superior... ¿no? Como no quieres saber de alguien y lo mandas a un pinche embajada en Estambul. Como en Game of Eso le Thrones. hicieron. Es como en Game of Thrones que cuando a uno se querían deshacer de él en la guardia de la noche lo mandaron al fuerte más culero, ¿no? Exacto, bueno, pero acá lo mandaron a Estados Unidos. Yo creo que quisieron comprar su silencio. Bueno, entonces la denuncia apuntaba contra el administrador vaticano, el cardenal Tarcisio Bertone. Un documento anónimo posterior describió una conversación con el cardenal Paolo Romeo de Palermo, Sicilia, en la que anticipaba que el Papa iba a morir en los próximos 12 muertos. 12 muertos. ¡Ah, cabrón! ¿Cómo? De los próximos 12 muertos que va a haber, uno va a ser el Papa. Claro, entonces, fíjate, murió uno en Ancona, murió otro en Bari, ahí le va a tocar. No, de los próximos 12 meses iba a morir el Papa, parece que decía ese documento anónimo. En los meses siguientes los Batilix siguieron y se filtraron siempre a periodistas italianos documentos sobre la lucha de poder dentro del Vaticano por sus esfuerzos por implementar transparencia financiera y cumplir con las normas internacionales de lavado contra otra parte del Vaticano que no quería hacerlo. ¿Qué hizo el Vaticano? En lugar de investigar la corrupción, empezó a investigar las filtraciones de información. Y entonces, en marzo de 2012, Benedicto nombró una comisión de cardenales para investigar las filtraciones, encabezada por el cardenal Julián Gerrals Casado, prelado del Opus Dei. O sea, puso al Opus Dei a investigar las filtraciones, por supuesto. En ese mismo marzo, Gianluigi Nuzzi, el primer periodista que lo había contado, publicó un libro titulado Su Santidad, los documentos secretos de Benedicto XVI, que era un conjunto de cartas y memorandos confidenciales entre el Papa, y acá viene el personaje que dijo Bobby, y su secretario personal. Unas cartas que mostraban los celos, la intriga y las luchas entre facciones. Al publicarse este libro, es arrestado el mayordomo personal del Papa, quien se descubrió que había revelado los papeles, que era Paolo Gabriele, ¿ok? Alias Paoletto, y que le encontraron en su casa enorme cantidad de documentos vaticanos. Fue arrestado y él manifestó: al ver el mal y la corrupción en todas partes de la iglesia, llegué a un punto sin retorno. Mis frenos inhibitorios desaparecieron. Estaba convencido de que un escándalo, incluso mediático, podría ayudar a la iglesia a retomar el buen camino. Hay quienes esbozan la idea de que fue a pedido del propio Ratzinger. O sea, que Ratzinger era un cobarde que nunca iba a poder enfrentar las cosas y que lo hizo a través de otro. Puede ser. Bueno, él dijo que después de esto se destituyó al presidente del Banco Vaticano, o sea que sí tuvo un efecto saneador, digamos. El Papa negó las cosas, dijo que los rumores eran exagerados y gratuitos. Luego se reunió con una comisión de cardenales, el jefe de la Policía Vaticana, los jueces involucrados en el caso y los representantes de la Secretaría de Estado Vaticana. Rápidamente se condenó a Paolo Gabriele por las filtraciones. Y el juez de la causa dijo: se declara el imputado como culpable por haber cometido abuso de la confianza derivada de la relación de oficio relativa a la prestación profesional. O sea que lo que él hizo por el bien no servía. Lo importante fue que filtró los documentos. Bueno, como les dije, después murió. Pero poco tiempo después, el 28 de febrero de 2013, Ratzinger renuncia. O sea, apenas 2 meses después de las condenas a Gabriele, Ratzinger renuncia y dice: tras haber examinado repetidamente mi conciencia ante Dios, he llegado a la certeza de que mis fuerzas, dada mi avanzada edad,
Vas a vivir 9 años más, capo, quiero que lo sepas. Ya no se corresponden con las de un adecuado ejercicio del ministerio petrino. Por esta razón y muy consciente de la gravedad de este acto, con plena libertad declaro que renuncio al ministerio de obispo de Roma, sucesor de San Pedro. Queridos hermanos, les agradezco muy sinceramente todo el amor y el trabajo con el que me apoyaron en mi ministerio y les pido perdón por todos mis defectos. El 13 de marzo es nombrado Jorge Bergoglio y para cerrar el episodio, o por lo menos mi participación, les cuento brevemente una investigación a través de testimonios en el Vaticano que hizo Mark Dowd, un periodista de la BBC, para averiguar realmente por qué renunció el Papa. Y de acuerdo con la investigación de este tipo, él llegó a la conclusión de que Ratzinger había sufrido desde el día 1 cualquier cuestión que tuviera que ver con la administración. Todo lo que tenía que ver con la cuestión administrativa lo desesperaba. Que una vez, cuando asumió, lo mandaron a una semana de entrenamiento en habilidades gerenciales y Ratzinger lo describió como el infierno. Oye, eso. ¿Quién lo viera? Sí. Hace ratito, no, yo soy trabajador, ¿eh? Yo he sufrido. Sí. Y luego, ay, no me gusta administrar, ya me voy. A las conclusiones que llega Dowd es que este hombre utilizó como excusa lo ocurrido con el mayordomo para una decisión que él quería tomar hacía muchísimo tiempo. Él no quería ser papa, estaba harto, de hecho. Cuando él se va, Francisco describe a lo que quedó en el papado como un leprosario y dijo que la curia era narcisista y autorreferencial. Imagínense un argentino diciendo que otros son narcisistas y autorreferenciales, ¿no? Lo que tenía que ser. Bueno, dijo... Gabriele dijo que Ratzinger le había confesado que había visto cosas horribles dentro del Vaticano y que no podía soportarlo más. Que además, lo otro que dice Dowd es que Ratzinger nunca pudo manejar la ruta del dinero. Los que les decía antes, la plata pasaba por detrás de él, él no tenía idea de lo que se hacía. O sea, le movían la bola más rápido de lo que él podía verla. Exactamente. Y él se sentía absolutamente incapaz, de hecho lo era, para controlar todas estas situaciones y que por todo este abrumamiento, no sé si existe la palabra que le produjo, renunció, vivió 9 años más, o sea, como les decía, fue más tiempo papa emérito que papa, hasta que murió impune de todo delito en la paz y la opulencia vaticana el 31 de diciembre de 2022. Wow, qué gran historia. ¿Sabes qué es lo mejor de esta historia, querido Vasco? ¿Qué? Que no se acaba aquí. Continúa en el episodio que ya hicimos del Papa Francisco. Ah, sí, claro, exacto. Sí. Ya tenemos Juan Pablo, Ratzinger, Francisco. Sí. Tenemos la trilogía. Podríamos hacer rapidísimo el de Juan Pablo I. Sí, ese lo hace 10 minutos. Pero de hecho, en Crimen, si escuchan un pedacito de Crímenes en el Vaticano, ahí está. Sí. ¿Ustedes tienen algo más para traer de este muchacho y de toda la historia? ¿Vos, Ale? Pues que sí, o sea, sí podríamos hablar de lo que del momento de Maciel un poco más adentro, pero creo que ya lo dijimos también en el episodio de Maciel, hablamos mucho de esta parte. Entonces, y el negocio de los legionarios. Sí. Ajá, muchos episodios como que se concatenan con este. Está sí, estaba el hueco. Sí. Bobby, no sé si me convence tu elección de palabras, pero... ¿Cómo es la representación de Ratzinger en la película? Ay, eso, mira, como película me encantó. Las actuaciones están espectaculares, el guión está bueno, pero si conoces la historia siento que es imposible disfrutarla. Bueno, para mí yo no me sentí manipulado todo el tiempo y te ponen a Ratzinger, pues sí, como un conservador, pero te lo quieren poner como que él tenía sus razones.
Obviamente nunca se habla del nazismo, lo único que te sacan es que la gente decía, no, el nazi ese, y como que te los retratan como que no tuvieran fundamento, pero no se habla de su participación en el nazismo. Y obviamente quieren poner a Jorge como si fuera un santo y como si él desde su perfección y desde su humildad perdonara a Ratzinger en todas estas fallas y en todos. Entonces, es una paja grupal eso. Pero véanla, la verdad es que como cine está bueno. Bueno, entonces terminamos o acabamos, lo que no sé qué palabra prefieras. Terminamos. Tenemos reunión de Patreons hoy, amigos. Ahora, entonces, en un ratito. Sí, entonces si usted tiene ganas de reunirse con nosotros, echar chismecito hereje, a decirnos sus preguntas, sus inquietudes y que las podemos conversar, únase en patreon.com/herejes el podcast, donde además el Corsario acaba de subir un contenido espectacular. ¿Qué contenido subió, Vasco? Subió la historia de cómo el cardenal Pell tuvo un comportamiento horrible. Yo lo vi, pero me olvidé. La verdad, lo vi recién el contenido porque es inocente. Y me lo olvidé. Bueno, pero yo también, usted en Patreon. Yo subí a Patreon un contenido, un backstage de cómo se hizo el guión de este episodio para que sepan un poco cómo preparamos todo esto. Y además hay miles de cosas más. Y como dijo Isaac, 2023 es el año de herejes en Patreon. Vamos a poner todo en Patreon. Así que denle, suscríbanse. Ahora ya hace 8 minutos nos tendríamos que haber empezado a juntar con los Patreons. Así que vámonos. O sea, estamos traicionando a los Patreons para mejorar Patreon. Exacto, es una paradoja. Somos Ratzinger en el Concilio Vaticano. Sí. Ya vámonos a la mierda. Bueno, síganos en redes sociales, los queremos mucho. Esto fue otro domingo de no ir a misa y escuchar Herejes el podcast. ¡Vámonos! Adiós. Vámonos. Casero Podcast se hace audio. ¡Chavos, banda!